Felipe Solá. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Buen día, Roberto, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Quería tener una opinión tuya sobre, si bien no van a decir las condiciones exactas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sabemos que nos van a dar un poco más de plata y van a adelantar los fondos que iban a terminar entregando en 2020 y 2021, los van a entregar todos durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que opinas al respecto? En primer lugar, estoy seguro que supone más restricciones. Hay una discusión alrededor de la cuestión del dólar que no es solamente técnica, sino también tiene relación con la posible transferencia de ingresos fenomenales que se han producido en la Argentina desde hace 2 años y medio, y en especial con el asentamiento como modelo de la bicicleta, es decir, de pasar de pesos a dólar y volver de dólar a pesos, claro, que es lo que pueden hacer grandes inversores. Ahora, esa discusión es si el dólar flota libremente como quiere el fondo, aunque ahora diga que acepta una banda, o si el dólar es retenido en en esa banda, mínimo y máximo, pero se mantiene la idea de venderle dólares al que quiera, es decir, el dólar libre, y esa idea lo que hace es decirle al que quiere salir, que está en la bicicleta, cuál va a ser su costo de salida. Que sería la banda alta del dólar, de la banda más alta, ¿no es cierto? Asegurarle un precio. Claro, es decir, todo tipo de fijación del dólar con libertad cambiaria total, en un país que no tiene dólares y necesita millones de dólares por año para compensar lo que no tiene, y no lo puede conseguir si no es con deuda, es más deuda, y más negocio, digamos, vender ahorro argentino o liquidar ahorro argentino para importar deuda, ¿no? Claro. Bueno, esa es la situación alrededor del dólar, que es una discusión que me trasciende. Deberían intervenir también otros economistas. Porque es Guatemala o Guatepeor, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿que hay más condiciones? Sí, no las sabemos, no. Que le molestaba a Caputo, porque Caputo era algo así como de la onda Wall Street, y ellos necesitaban que fuera totalmente del fondo, y hay un enfrentamiento histórico entre acreedores privados, representados por lo que llamamos Wall Street, que son bancos y fondos buitres, fondos de lo que fuera, que son los que compran los tenedores de papeles argentinos, acreedores, y el fondo, que es un acreedor senior, es decir, que no le puedes pagar a nadie si no le pagas al fondo antes, ¿no? Claro. Entonces, esa pica de como a vos te pagan antes, etcétera, ha hecho que haya un tironeo que se traslada increíblemente, como si fuéramos una colonia, a funcionarios locales. ¿No? ¿Vos decís que el FMI pidió la salida de Caputo? Absolutamente, sí, hace rato. Y Caputo, en cambio, jugaba otros intereses. Claro. Ahora, obviamente que tenía que triunfar el FMI, porque nadie va a dar más plata a Argentina, y el único que está dispuesto a darle algo más es el FMI. Bueno, la situación, ¿qué te puedo decir, Roberto? La situación es espantosa, ¿no? La situación a la que han llegado a la Argentina es espantosa. No hay un solo elemento que no pueda sacar esa palabra. No, yo no hubiera querido decir esa palabra, pero es la verdad, es lo que me parece, es lo que converso todos los días. Cuando me encuentro con él, conversamos de la realidad un rato, o conversamos de un detalle de la realidad, como si Caputo sí, Caputo no, o el paro sí, el paro no, y al rato decimos, pero esto es espantoso. ¿Y cuál pensás que va a ser el devenir de los próximos meses, del tiempo que queda del gobierno de Mauricio Macri? Yo creo que ellos mismos han anunciado, y parece inevitable, que hay una recesión de la recesión, es decir, una profundización del desastre que vemos, entre económica, pobreza, caída de salario real, en fin, los elementos, y sobre todo producción, es decir, la economía real, ¿no? La economía real no les interesa nada. La economía real tiene que pagar todo el costo de la factura necesario hasta que satisfaga, digamos, lo que el fondo quiere, y antes lo que quería Wall Street, por llamarle así a todo ese... Uno piensa en el próximo presidente, y vos sos una de las personas que dijiste que tenés esa aspiración, y dice, bueno, se van a encontrar con un nivel de deuda que no los va a dejar gobernar. ¿Vos pensás que hay alguna posibilidad de reestructurarla, esa deuda? De decirle a los acreedores, miren... que no reestructurarla, o entrar en default, no hay salida. O se reestructura o vamos a default. Sobre todo si queremos
reactivar la economía y adquirir, digamos, devolverle, de todo lo perdido, devolverle algo a los argentinos. O sea, vos llamarías a los acreedores y les dirías, bueno, muchachos, así en estas condiciones no le podemos pagar. No, yo llamaría a los acreedores y decía, podemos pagar siempre y cuando estas sean las condiciones. Tenemos que rehabilitar nuestra economía, lo que ellos ya saben. Necesitamos dólares, necesitamos subir las exportaciones, necesitamos bajar las importaciones que no sean clave para el trabajo o para la importación, y aquellas de productos terminados que compiten contra el trabajo argentino. Le diría, miren, si yo gobierno, hay un cartel arriba de la sala donde se reúnen los ministros que dice defender el trabajo argentino. Y ninguna medida que se vaya a tomar, ni del Central, ni de la Secretaría de Medio Ambiente, ni de Salud, ni nada, puede contradecir ese cartel. Pero el FMI no te va a dejar hacer lo que vos querés. Bueno, el FMI estuvo en la Argentina unos meses, el 2001, todo el 2002, todo el 2003, el 2004 y el 2005. La pregunta, Roberto, ¿en qué año hablamos del FMI? En el 2002. Después hablamos del FMI. No. Sin embargo estaba y tenía misiones trimestrales. Y en el 2003 Néstor Kirchner hizo un acuerdo con el FMI. Pero ¿por qué en ese acuerdo además las tres primeras premisas del acuerdo fueron volteadas por Kirchner para firmarlo? No aceptó. ¿Y por qué no hablábamos del FMI? ¿Teníamos tantas reservas? ¿Teníamos tantas reservas cuando en diciembre del 2005 se le pagó? No, teníamos 26.000 y quedamos con 16.000. Sin embargo, ¿quién pensaba en eso? 2 o 3 gurúes. Todos los demás miraban por el futuro. ¿Por qué? Porque Argentina crecía y porque Argentina controlaba, digamos, estaba argentinizado el manejo de la economía. Claro. Son dos elementos fundamentales que hacen el ánimo y la actitud del interlocutor del Fondo Monetario. Estábamos en default hasta marzo del 2005. Es decir, todo está en desde dónde te parás y qué actitud tenés. Claro. Felipe... Ahora, si vos entras arrodillado y pensando que además las recetas del Fondo Monetario son las mejores, tienes razón, bueno, ¿qué crees? ¿Sobre qué? Digamos, con un cipayo no se puede, te va a ganar siempre. ¿Quién es el cipayo? Los que negocian con el fondo, con Argentina. ¿Sobre qué estructura pensás? ¿No se entendió? Sí, ahora sí. Podemos imaginar. Ahora te queda bien decir qué parte no se entendió. Felipe, ¿sobre qué estructura pensás llevar a cabo vos tu ambición presidencial? ¿Sobre qué estructura política? Claro. Obreros en construcción. ¿Cómo es la cosa? Despacio, obreros en construcción. Le pedimos disculpas, estamos construyendo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Vos ves la posibilidad? Y tomé un café especial. ¿Ves la posibilidad de que el peronismo se una con Unidad Ciudadana y vayan todos juntos o ya está desechado eso? En principio parece muy difícil, pero desechado no está, porque siempre este país se puede poner peor, ¿no es cierto? ¿Y si se pone cualquier peor? discusión política puede parecer nimia frente a la realidad. ¿No es cierto? Sí. No hay que descartar esa idea. Si estamos hablando de recesión sobre la recesión, si hablo con una persona del gobierno importante y me dice, va a ser mucho peor de lo que me acabas de describir, y le describí una Argentina peor, y él me dice, va a ser mucho peor, entonces yo quiero decir, las decisiones políticas, las especulaciones, si querés los egos que también están de moda, como mención, etcétera, que no son nuevos, siempre las ambiciones políticas han existido, si no, no existiría política. Ahora, todo eso puede cambiar por el cambio de Argentina también, Sí. por una agudización. Hay una cosa que yo veo dentro del peronismo, más allá del tema de si están más cerca o menos de Cristina, sino que hay algunos actores, vos sos uno de ellos, que llaman la atención sobre cómo se están cargando la democracia, ¿no? Que llaman, y hay otros que lo veo demasiado callados para una preocupación que debería ser de todos. Y ahí es donde no termino de entender por qué se da esa división, porque yo los conozco a todos, ¿no? Los trato a todos. Hay una idea totalmente equivocada de que puede heredar por medio de elecciones esta realidad de Argentina sin beneficio de inventario. ¿No es cierto? Eso es ridículo. Eso es decir que va a ser un gobierno popular o un gobierno que defiende el trabajo, supongamos, para definirlo de una sola manera, y que
te vas a enfrentar como si nada con digamos, la mejor armada del mundo enfrente. La verdad es que no es así. La verdad es que esto es dinámico y primero el pueblo argentino entero, o la mayor parte de ellos, tiene que tomar conciencia de qué es lo que está viviendo. Si jugamos a las elecciones normales, a la democracia formal, a que todo siga igual, más allá de que la democracia formal es importante porque si no, no habría democracia ni siquiera informal, si jugamos a que todo es igual y a que estamos viviendo un mal momento, entre comillas, pero dentro del devenir normal de una nación, estamos equivocados. No se trata de ver, solamente, bueno, si ganamos por un punto, perdemos por un punto. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la situación de vencimientos, la catarata de vencimientos, ¿no es cierto?, que te impediría moverte. Además, no tendrías los dólares. Y además, seguramente te dirían, no te doy, salvo que te den una tasa escandalosa, no te doy más crédito, lo cual es casi bueno para Argentina que te prohíban el crédito. Ahora, del otro lado también hay otra realidad, y es que hay una división muy fuerte en Argentina. Son más los anti-K y los anti-M, los anti-Macri, que los pro-K, con perdón de las dos palabras, digamos que no van, y los pro-Macri. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y eso se llama odio. Eso se llama un odio muy fuerte, muy importante. Y muy importante pensando en la Argentina del futuro y en rehacerse económicamente y en rehacer el ánimo de la gente y la autoestima. Muy importante. El próximo gobierno tiene que digamos, costurar esa herida usando un lenguaje muy especial, y lo tiene que hacer desde el poder. No se puede cerrar una herida desde afuera del poder. Todos los pactos que han caminado en el mundo y que se mencionan, y el nuestro que fue excelente, que fue el pacto fiscal de 40 y pico de años, que duró poco pero se murió, un pacto general, un acuerdo general de bienes, de salarios y producción y precios, se hace desde el poder. Dicho de otra manera, equilibrando ese poder que lo sustenta Macri y que va a seguir ese poder económico, lo tenés que balancear del otro lado, ganando las elecciones, para llamar a un acuerdo. Claro. No para imponerte desde la mitad. Con la mitad más uno no gobernás el país hoy. La última, vos te fuiste del Frente Renovador, te alejaste de Massa. No, estoy ahí. Estoy adentro. Estoy en el Frente Renovador. Sí. Estoy en el bloque del Frente Renovador y me muevo con Independencia. ¿Van a votar separados ahora el presupuesto? No tengo idea cómo van a votar ellos. Ya denuncié cómo voy a votar yo. Sí. Muy bien. ¿Cómo van a votar ellos? No lo sé. Sé que no les gusta nada el presupuesto, pero no puedo anticipar nada. ¿Y vos te imaginás entonces en una interna enfrentando a Massa dentro del Frente Renovador, por ejemplo? No. No creo que sea compatible. No creo. O sea, ¿te imaginás en una paso más amplia? Sí, me gustaría una interna con un universo más grande. Claro. ¿No? Sí. Desde luego. Vos viste que yo hablo bastante cuando se trata de hablar del futuro del país, de la economía, cuando se trata de mí, guardo pudoroso silencio. ¿Y con Cristina hablaste? Y ya hablé una vez, el 1 de agosto, en los cuadernos. ¿Todo bien? Sí, hacía muchos años que no nos veíamos y incluso no nos conocíamos mucho porque no tuvimos mucho trato en los años que yo fui gobernador. En 6 años yo entré una vez a Olivos. Obviamente porque no me invitaban, ¿no? Pero sí. Y había fútbol todos los viernes. Sí, y por ahí jugás mal el fútbol. Sí, más o menos, me decían Carricito cuando atajaba. Mirá vos. Sí, pero por un gordo que se llama Carrizo en el barrio. Sí, era una bestia. Cuando empecé a atajar a los 13 años, usaba guantes, ¿sabes de qué? Para que te imagines, ¿viste los guantes industriales enormes? Que tienen la parte de la muñeca color marrón y el resto de distinto color que el resto. Sí. En el campo le decían guantes de catango los que trabajaban en las vías. Bueno, tenía unos guantes que parecía, no sé, eran 10 veces más grandes que mi mano. Bueno, no tenía guita para guante de arquero. Decime, bueno, ahora sí la última. ¿Y qué diferencia hay entre Cristina y Massa, vos que los conocés a los dos? Ay, no sé, ¿qué diferencia hay entre Bonelli y Navarro? Pero el que entrevista soy yo. Vos que sabés porque yo no me di cuenta. Y yo soy mejor.
Yo no me di cuenta hasta ahora, pero desgraname, explícame. No me di cuenta qué diferencia hay. Desde lo ideológico, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Hay diferencias ideológicas, pero esta novia, mi respuesta que la voy a dejar en el aire. Chao, Felipe. Chao, querido. Si hay Navarro.